Hola, le habla Luis Mora y vamos a continuar hablando de investigación marina y los temas que fueron tratados en el Foro Marítimo y Ambiental que desarrolló y lideró la Cámara Marítima. En este aspecto vamos a hablar un poco sobre el mar y su contribución a los intereses marítimos de una nación. El mar definitivamente constituye un elemento de grandeza y un medio de desarrollo para los países, para las naciones. Esto ha sido evidenciado por largo tiempo, ¿no es cierto?, de estudio que se ha hecho y cómo los países que han estado conectados, ¿no es cierto?, y han usado el mar como un elemento propio, ¿no es cierto?, para sus propios intereses, finalmente han tenido un gran desarrollo, ¿no es cierto?, y una gran inserción a nivel internacional. Hay muchos ejemplos y de muchas épocas, digamos, pero hoy día las grandes potencias y las grandes naciones que así lo ameritan ser han estado, ¿no es cierto?, en su historia, detrás de su historia, han tenido, ¿no es cierto?, como protagonista el mar. Tenemos el caso de Japón, por ejemplo, que siendo una isla, ¿no es cierto?, muy pequeña, tienen una gran, ¿no es cierto?, industria y, ¿no es cierto?, pesquera que navega por todos los mares del mundo. China también, por ejemplo. El caso de Inglaterra, ¿no es cierto? En fin, que han sido grandes potencias hasta hoy día que siguen demostrando esa supremacía gracias al mar. Bueno, es por ello también que la mayoría de los países han dedicado, ¿no es cierto?, instituciones del Estado a proteger estos intereses que están en el mar, y no solamente a defenderlo, a explotarlo, ¿no es cierto?, y desarrollar en beneficio propio. Y así la mayoría de ellos también tienen instituciones armadas o marinas que están en ese resguardo de, ¿no es cierto?, preocupación y trabajo diario. Ahí se muestran algunos, ¿no es cierto?, escudos de algunas marinas que están ubicadas en Latinoamérica, pero como ejemplo de Chile, Ecuador, ¿no es cierto?, Perú, Argentina, Brasil, por poner algunos ejemplos. Lo importante también es que los avances científicos y tecnológicos que se han ido desarrollando han permitido un desarrollo creciente y sostenido, ¿no es cierto?, en los ámbitos marinos. Y eso ha influido directamente en el transporte marítimo, y por lo tanto en el tipo de buques que navegan y el tamaño de buques que navegan, en la actividad portuaria, porque obviamente los buques tienen que llegar a puerto y por lo tanto esto ha sido un incremento, ¿no es cierto?, el desarrollo portuario en términos de tamaño, ¿no es cierto?, de volumen que maneja, ¿no es cierto?, y tecnología asociada a eso. A la actividad pesquera, muy importante, y a diferentes escalas que los países desarrollan. Ahí tenemos un ejemplo de lo que yo mencionaba. En el caso de Japón está en todo el mundo, ¿no es cierto?, con una flota pesquera, o países más pequeños, pero que no deja de ser menor el poder contar con una flota pesquera que vaya más allá de los límites donde los pequeños pescadores artesanales pueden llegar. El desarrollo de la industria y de su economía gracias al mar, que, ¿no es cierto?, en busca de alimentos y la producción de alimentos, y ahí hablamos de la agricultura, la misma pesquería, por ejemplo, y la necesidad de recursos alimenticios que justamente se proveen en base a esto. Una interesante pregunta que obviamente nos podemos plantear es cuán vitales son los intereses marítimos para un país, para una nación. Y eso lo podríamos responder desde el punto de vista de la mirada, ¿no es cierto?, que tiene el mar hacia ese país, digamos, y que no solamente sirve, ¿no es cierto?, o está en una línea de interés desde el punto de vista del transporte marítimo, sino que existen diversas actividades de la más amplia, ¿no es cierto?, envergadura, política, económica, sociales, de investigación, culturales, incluso militares, que si se, ¿no es cierto?, desarrollan adecuadamente y son aprovechadas de esa forma, pueden contribuir significativamente a la grandeza y al desarrollo de ese país. Y todo ese conjunto de actividades representa precisamente los intereses marítimos de una nación. Ahí esa imagen que se ve marca un hito importante porque vemos a un país muy pequeño, Panamá, pero verdaderamente en el ombligo del mundo, como puente, como unión, ¿no es cierto?, de conexión con todo el resto del mundo, donde, aun por pequeño que sea, pero a través de esa, ¿no es cierto?, pequeño canal que existe, ¿no es cierto?, que es el canal de Panamá, da ese acceso por mar, ¿no es cierto?, al resto del mundo, hacia el Pacífico o hacia el Atlántico, ¿no es cierto?, permitiendo una conectividad tremenda, ¿no es cierto?, y muy valiosa. Ahora entendamos bien lo que son intereses marítimos. En realidad podemos buscar en la bibliografía, en Google, en diferentes partes qué son intereses marítimos, pero yo me quedo con una definición que realmente, a mi modo de ver y a mi modo de entender, agrupa perfectamente lo que representa por un país.
y son precisamente todas aquellas actividades que desarrolla un determinado país para el aprovechamiento de los océanos, las costas y sus aguas jurisdiccionales con los recursos naturales o artificiales. En el caso de Panamá, por ejemplo, el canal de Panamá es artificial, que ellas, el lecho y el subsuelo contengan con el propósito de generar beneficios para la nación. Fíjense lo amplio de este contexto y habla del suelo y del subsuelo, o sea, todas las riquezas que sus mares, ¿no es cierto?, su columna de agua e incluso el fondo marino puedan contener para uso y beneficio de un país. Por eso mismo, y cuando hablamos de intereses marítimos, tenemos que referirnos a los componentes que son parte de estos intereses marítimos. Son muchos, pero si podemos agruparlo en algunos, podemos hablar de sus puertos, canales y terminales, parte importante de los componentes de los intereses marítimos. Toda la infraestructura de explotación de yacimientos, cuando hablamos de la minería, ¿no es cierto?, y la minería submarina. Toda la flota pesquera y sus instalaciones, la industria naval, y ahí a la industria naval nos referimos precisamente a los astilleros, por ejemplo. La infraestructura de investigación científica, donde obviamente tendrá mucho más relevancia y valor aquellos que efectivamente tienen verdaderos centros de investigación. Todo lo relacionado a deportes náuticos y recreación, que de alguna forma demuestra el grado de desarrollo de infraestructura turístico que un país puede tener. Las plataformas petroleras, costa afuera, cuando un país, ¿no es cierto?, ha incursionado en el tema petrolífero o de minerales, la infraestructura de centros agrícolas, donde aquí Panamá tiene un tremendo potencial en esto, y todo lo relacionado al patrimonio cultural subacuático que cada día es más creciente en países de América. Bueno, y este breve análisis, pero desde el punto de vista de lo que son los intereses marítimos y lo que representan para una nación, es lo que nos permite visualizar, ¿no es cierto? Y de esta forma pasar al siguiente capítulo y ahondar más, por lo tanto, en el tema de investigación marina, lo trascendente que para un país el mar. Y por lo tanto entender que Panamá, teniendo, ¿no es cierto?, y limitando con dos grandes océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, no solamente puede ser hoy día que permite que sea un gran país, ¿no es cierto?, gracias a la conectividad que permite y da el canal de Panamá, no solamente ser un canal de Panamá, digamos, ¿no es cierto?, que es lo que principalmente mueve y le da, ¿no es cierto?, todo el dinamismo a la economía de este país, sino que desde el punto de vista marítimo hay un tremendo potencial por realizar y por desarrollar en torno al mar, en torno al tema, ¿no es cierto?, de desarrollo de infraestructura, en torno al tema de investigación marina, en torno, en entorno respecto al tema, ¿no es cierto?, de, ¿no es cierto?, construcción naval, en fin, que se puede, ¿no es cierto?, ir explotando en beneficio propio y a lo largo, ¿no es cierto?, de las costas de este hermoso país, con un país que mira al mar, que mira al mar desde, ¿no es cierto?, desde las dos costas, hacia el Pacífico y hacia el Atlántico, para que definitivamente logre, ¿no es cierto?, posicionarse en el lugar que le merece en el contexto internacional como un país marítimo.